Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Canarias 8, emitiendo para todo el archipiélago desde Mírame Canarias. Ya saben, en este espacio pretendemos recorrer cada semana todas las islas, todos los puntos del archipiélago donde siguen a esta televisión, a la televisión de las Islas Canarias. Seguro que muchos de ustedes hoy, este 7 de abril, están con el pie cruzado, están con el humor cambiado, desde que han podido comprobar su borrador de la renta del 2020, porque hoy comenzaba la campaña, hoy podíamos consultar estos datos en la página web de la Agencia Tributaria y si usted ha estado en ERTE durante el año 2020, habrá podido comprobar que a lo mejor cuando en otras ocasiones no tenía que hacer la declaración de la renta, ahora sí va a tener que hacerla y en algunos casos se habrá llevado un tremendo palo. Bueno, hoy va a estar aquí en este programa, en este plató, la presidenta del Colegio de Gestores de Santa Cruz de Tenerife para responder a todas sus dudas, a todas sus cuestiones sobre una declaración de la renta tan diferente como la que tenemos este año. También vamos a hablar de salud, hoy que es el Día Mundial de la Salud, vamos a pasar consulta con nuestras podólogas de confianza sobre el cuidado de nuestros pies. Y también vamos a conocer un poquito más de lo que se hace en materia de acción exterior desde el Cabildo de Tenerife, de la mano de la consejera de Acción Exterior del Cabildo Insular, Lisquel Álvarez. Bueno, vamos a comenzar ya con el recorrido en breve por todo el archipiélago porque hoy tenemos que hablarles del brote de coronavirus que hemos conocido durante la mañana y que ha tenido lugar en el Hospital de la Candelaria, en Tenerife, en la 8ª planta de este centro hospitalario que engloba a otorrinolaringología y neurocirugía y que parece ser que afecta a varios profesionales sanitarios y también a algunos pacientes. Esta situación parece ser que está afectando a la operatividad de algunos de los quirófanos del centro, pero tanto al personal como a los usuarios se les ha hecho un cribado y pruebas PCR. En cualquier caso, desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se asegura que el brote se encuentra controlado y que desde el centro se ha informado a Salud Pública de la situación. Bueno, vamos con más asuntos porque también tenemos que hablarles sobre el impacto de la pandemia en otras islas, por ejemplo, también en Lanzarote, y es que siguen bajando los hospitalizados por COVID en aquella isla. Recuerden que hace unas semanas alcanzaron el nivel 4. Bueno, la situación ahora parece que es algo mejor. Aún así, ahora mismo hay 7 personas ingresadas en el hospital Dr. José Molina Orosa de Arrecife y de estas 7 solo quedaría una en planta, mientras continúan 6 en cuidados intensivos. Tenemos que hablar también de otro brote preocupante en esta isla, en Lanzarote, concretamente en un velatorio que ha provocado ya 19 contagios. Qué cuidado hay que tener con los duelos y con los velatorios. Bueno, fíjense que hablando de brotes, también en la isla de La Palma, Sanidad ha verificado la detección de otro brote, en este caso en un almacén de plátanos de los Llanos de Aridane. Para el control del mismo se ha procedido al cribado de más de un centenar de trabajadores del complejo platanero que en la jornada de hoy permanece cerrado. Y en la isla de Tenerife, agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Adeje a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras incautarse anabolizantes y sustancias para la venta y uso en la práctica deportiva. La detención se produjo durante la noche del pasado 3 de abril, cuando un dispositivo de prevención establecido por la Policía Nacional en la calle Bruselas de ese municipio de Adeje observó al conductor de un turismo que, al percatarse de su presencia, estacionó metros antes en una zona reservada para personas con movilidad reducida y permaneció dentro del vehículo al volante, aparentemente para evadir dicho dispositivo policial. Como pueden imaginar, de poco le sirvió. Y más asuntos porque la llegada de atuneros vascos a aguas canarias ha hecho saltar todas las alarmas en los pescadores isleños, y es que el Ministerio del Gobierno de España ha autorizado a faenar cerca de las islas a varios barcos que han tenido problemas para trabajar en Senegal, donde tienen su puerto base en Dakar, barcos todos ellos del País Vasco. Serían hasta 7 embarcaciones autorizadas por el Gobierno de España para faenar en aguas de las islas y que pueden pescar hasta 410 toneladas de patudo o tuna, como se le conoce en las islas. Una situación que ha puesto en alerta, como les decíamos, a los pescadores isleños.
Y hablando de mar también, en Gran Canaria, Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 17 migrantes. Entre ellos se encontraba un menor y una mujer embarazada que ha sido evacuada al Hospital Materno Infantil. También en Fuerteventura, a unos 3 kilómetros de Morrojable, se rescataba a otros 30 migrantes de origen subsahariano que viajaban en una lancha neumática. Y precisamente hablando de inmigración, en la jornada de hoy el senador por la Comunidad Autónoma Canaria, Fernando Clavijo, ha exigido el fin de lo que ha dado en denominar el Plan Sánchez sobre la inmigración en Canarias. Clavijo ha instado al Gobierno central y al canario a reflexionar sobre las condiciones extremas de los migrantes, todo esto cuando la situación de tensión en las últimas jornadas se ha vuelto a disparar en el campamento de Las Raíces, con cargas policiales, heridos y detenidos en los enfrentamientos entre algunos internos y la policía. Miren, y el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, ha denunciado a una empresa por la instalación de 5 vallas publicitarias en terreno rústico de protección paisajística. Vamos a escuchar a Luisa Sánchez, que es portavoz de la Comandancia de Las Palmas. Fruto de la vigilancia que realiza el SEPRONA en la protección del medio ambiente, pudieron detectar la instalación reciente de varias vallas publicitarias en la zona de Tamaracete. De especial relevancia es el tipo de suelo en el que se encuentra: un terreno rústico de protección paisajística y un terreno rústico de protección agraria, motivo por el que los agentes sospecharon de que podían carecer de las autorizaciones municipales oportunas para su instalación. Por ello, a través de las propias empresas que estaban siendo publicitadas en los carteles, la Guardia Civil localizó a la empresa responsable de su colocación y explotación, motivo por el que se le confeccionó la correspondiente denuncia administrativa a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así como a la correspondiente ordenanza municipal. Bueno, y menudo atasco monumental se producía en la jornada de hoy en la isla de Tenerife, y es que fíjense que ha sido a raíz de 2 accidentes de tráfico a primera hora de la mañana que provocaba que la autopista del norte en sentido Santa Cruz quedara así como ven, totalmente colapsada. Según informaba el 112, un motorista de 22 años ha resultado herido de carácter moderado después de colisionar su motocicleta con 2 turismos. Y en el programa de ayer de Canarias al Día, la tertulia presentado y dirigido por Manuel Artiles, se abordó la denuncia de la diputada del Parlamento de Canarias, Vidina Espino, sobre el déficit con el que el Gobierno de Canarias, o mejor dicho, que el Gobierno de Canarias habría dejado de utilizar, de gastar o de invertir en el año 2020. Vamos a recordar ese momento. Esta cifra, 232 millones de euros. Piénsalo, porque es una barbaridad de dinero, 232 millones. Pues ese fue el superávit del Gobierno de Canarias el año pasado. Un dinero que el Gobierno recaudó, ingresó, pero que nunca gastó ni invirtió. Mientras tú te arruinabas, al Gobierno de Canarias le sobró el dinero. Así de duro. Mientras a ti no te han perdonado ni te van a perdonar ni un solo euro en impuestos, al Gobierno de Canarias le sobra el dinero. Mientras te viste obligado a cerrar tu negocio y a tener que despedir a tus trabajadores, al Gobierno de Canarias le sobró el dinero. Mientras te ibas al paro o al ERTE, en lugar de hacer todo lo posible por evitarlo, al Gobierno de Canarias le sobró el dinero. Mientras estabas y seguías esperando porque cumplan con la ley de dependencia, porque aprueben la renta ciudadana, al Gobierno de Canarias le sobra el dinero. Mientras siguen las carencias en la sanidad y en la educación, mientras miles de niños de las islas siguen estudiando en barracones, al Gobierno de Canarias le sobra el dinero. Y por si fuera poco, mientras tú pasabas miseria y necesidad, el Gobierno de Canarias y sus altos cargos se subieron los sueldos un 2%, porque para ellos sí hubo dinero. ¿De verdad crees que el Gobierno está gestionando bien esa crisis? Piénsalo. Bueno, les queríamos ofrecer el debate que a continuación a este vídeo que se emitía ayer en ese programa mantenían el director de esta casa, Manuel Artiles, y los compañeros periodistas Óscar Martín y Carmen Izquierdo. Hemos tenido un problema con ese vídeo, no lo vamos a poder ver ahora, pero sí que les invitamos a que lo puedan ver en nuestro canal de YouTube y en nuestra televisión a la carta de Mírame Televisión Canarias, donde tienen un análisis posterior a este vídeo de la diputada Vidina Espino. Miren,
Miren, y seguimos en Tenerife porque los alumnos de la Universidad de La Laguna, ya también lo adelantábamos ayer en Canarias al Día de la Tertulia, han llamado a la huelga para defender que se mantenga la convocatoria para el mes de septiembre. Saludamos a Eduardo Febles, que es portavoz de la Asociación Canaria de Estudiantes. Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Eduardo, dicen ustedes, aseguran que el profesorado quiere eliminar la última oportunidad para aprobar y que esto va a perjudicar a quienes tienen menos recursos. ¿Por qué dicen esto ustedes? Bueno, la parte de que el profesorado quiere eliminar la convocatoria de septiembre no lo decimos nosotros, lo dice ya el propio profesorado. En la Comisión de Reforma Estatutaria de la Universidad de La Laguna, el grupo Redul ya sacó una propuesta de eliminación de septiembre, así que por esa parte es el propio profesorado el que lo dice, y por otra parte creemos que va a afectar al alumnado con menos recursos, porque en última instancia el alumnado con menos recursos es el que más oportunidades necesita para aprobar, dado que en caso de no poder superar todas las asignaturas necesarias para poder acceder a una beca, se podría haber expulsado de la universidad por motivos económicos. ¿Cómo han transcurrido estas 2 jornadas de huelga? Pues bueno, han transcurrido con total normalidad, con normalidad democrática, quitando algunos casos de algún profesor o alguna profesora que ha amedrentado al alumnado para que no asista a estas jornadas de huelga. Y de hecho hoy tuvimos una concentración en el campus central de la Universidad de La Laguna, en la cual se respetaron en todo momento las distancias de seguridad, el uso de mascarilla e hidrogel, y no hubo absolutamente ningún incidente reseñable, así que con absoluta normalidad y con una gran movilización por parte del estudiantado. Eduardo, ustedes denuncian que no ha habido ningún ánimo de negociación. A raíz de estas 2 jornadas de huelga, ¿se ha visto algún atisbo de que por parte del profesorado, por parte de la universidad, se tiendan la mano a abrir un diálogo? Bueno, la rectora de la universidad, en declaraciones a los medios de comunicación, ha comenzado a decir que ella no es favorable a eliminar las 3 convocatorias o a eliminar a ninguna convocatoria, sino a organizarlas mejor en el tiempo y demás. Vamos a ver en qué se materializa mañana en la comisión claustral esta propuesta y la analizaremos. Parece ser que empieza a sonar un poquito mejor la música que escuchamos, pero seguimos sin fiarnos. Hasta que no lo veamos no lo creeremos. Muy bien, Eduardo Febles, portavoz de la Asociación Canaria de Estudiantes. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, y nos vamos hasta la isla de Gran Canaria porque, miren, allí desde hace varios años se viene denunciando la presencia de ocupas en la cueva de los Canarios en el Confital. A pesar de que el pasado 20 de febrero la Policía Canaria hacía un reconocimiento del lugar y tomó los datos a las personas que se encontraban allí para posteriormente iniciar los trámites que puedan llevar al desalojo, parece ser que hasta el momento aún no ha ocurrido nada. Bueno, el 20 de febrero la Policía Canaria iba allí, pero ya les digo yo que ni mucho menos era la primera vez, porque yo mismo he sido testigo, como en otras ocasiones han ido más veces hasta allí, que hay otras veces en las que se han desalojado y al final vuelven a vivir personas en esas cuevas del Confital. Nos acompaña Adrián Rodríguez del equipo de Conociendo lo Nuestro, plataforma encargada de la divulgación y protección del patrimonio canario. Adrián, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la situación, corrígeme si me equivoco, no es nueva para nada. Vienen viviendo personas en estas cuevas hace muchísimo tiempo, se consigue desalojar una temporada, vuelven a ocuparlas otra temporada y en ese bucle seguimos, ¿no? Sí, exactamente. Hace cosa de un añito pues se presentó ahí la policía administrativa y tomó nota de la gente que ahí mismo estaban ocupando las cuevas y demás. También se acercaron gente del patrimonio para tomar datos de los destrozos que ahí habían ocurrido en la cueva de los Canarios, pero vemos que un año después pues la situación sigue igual. A principio de año sabemos que el 1 de enero hubo un incendio, se reflejaron en varios periódicos, en varios informativos y demás, pero hace 2 o 3 días, cosa de 3 o 4 días, pues vuelta a lo mismo. Otro nuevo incendio y la cueva de los Canarios, un bit intercultural desde el año 2009, pues sigue ahí en el desastre.
Yo no sé si se han planteado la alternativa cuando se reúnen, porque claro, esto, yo no sé quién lleva un poco el control de esta zona, el control de las cuevas, si es el Cabildo de Gran Canaria. En definitiva, si hay alguna opción de que ese espacio, de alguna manera, no sea tan fácil el acceso como para que se pueda ocupar cada vez que alguien así lo quiere. Hombre, sabemos que hubo un tiempo que estuvo cerrado y vallado porque supuestamente lo iban a explotar como yacimiento arqueológico, pero una vez más pues no sabemos qué pasó, no se podía pasar y a partir de ahí pues volvió a lo que es la ocupación de las cuevas. Hombre, la verdad es que cuando uno visita esa zona hay veces que se llega a un pequeño mirador que está por debajo, que incluso tiene una placa informativa, que se podría llegar a esa zona de las cuevas, pero vamos, todas las veces que he ido yo no llego hasta el final porque veo que hay gente viviendo allí, tampoco es plan. Sí, no, también es un poco peligroso porque uno no sabe cómo pueden reaccionar algunos de ellos al ver las cámaras o al ver a la gente por ahí, no sabes cómo van a reaccionar y la verdad que es un poco peligroso. Es más, algunas personas se han precipitado desde las cuevas por la ladera del Confital y la verdad que es una pena que un yacimiento así esté abandonado. Y no solo este yacimiento, como venimos denunciando en Conociendo lo Nuestro, hay muchos yacimientos arqueológicos que no son de primera categoría, como se suele decir, y que la verdad que están bastante descuidados. Bueno, sin duda efectivamente hay varios yacimientos en estado de abandono en Canarias, en Gran Canaria, pero digamos que este clama un poco al cielo, porque, hombre, por supuesto que habría que ver qué realidad tienen las personas que ocupan estas cuevas, pero al final unas cuevas como estas, protegidas, pues nos antoja que no es un lugar, sobre todo porque lo acabas de decir tú muy bien, Adrián, quienes hemos visitado la zona, aunque en las imágenes también se aprecia, es una zona muy peligrosa, que es muy fácil precipitarse por ahí, personas que viven de noche. Yo lo digo porque es que estuve toda la primera mitad del 2020 viviendo enfrente de esas cuevas, en Los Nidillos, en la isleta. Y me pasé todo el confinamiento encerrado en mi casa, viendo por las noches las hogueras encendidas de las personas que vivían en esa cueva, haciendo pequeños fuegos para pasar la noche. Y es una zona con un peligro tremendo de precipitarse por ahí, por esas laderas, que, como tú mismo has dicho, Adrián, ya ha sucedido, más allá de la protección de ese lugar. Exacto, sí. Sabemos que varios de los indigentes que ocupaban las cuevas, pues desgraciadamente, creo que una vez fue una chica y otra vez un señor, pero sí se han precipitado. Y además los desprendimientos que continuamente hay en esa zona, pues lo hacen una zona bastante peligrosa. Bueno, ustedes exactamente qué piden, con quién se están reuniendo, qué les dicen, qué visos de solución le ven a esto. Bueno, nosotros principalmente lo que hacemos es divulgación del patrimonio canario y mediante los vídeos pues hacemos denuncias de los lugares en los que se encuentran. Hombre, lo que sí pediríamos es que se conservara por lo menos para que se pueda mantener, ya que es un yacimiento que está dentro de la capital y yo creo que al igual que hay otros yacimientos arqueológicos que están explotados para la visita de turistas y demás, pues este es la capital y con la cercanía de los cruceros que tenemos ahí, pues yo creo que sería algo más para mostrarle a los turistas. Muy bien. Adrián, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes, Adrián Rodríguez, del equipo de Concienciando lo Nuestro, seguiremos pendientes de la situación de estas cuevas. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, les decíamos al principio del programa que hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Salud, además de tener en la parte final del programa una sección dedicada a ello. También saben que varias semanas dedicamos tiempo al cuidado de nuestra vista, de nuestros ojos, y qué mejor que hacerlo de la mano del doctor Muiños y de nuestra compañera Pili Navarro. Cierra los ojos, sueña, imagina un mundo donde ves con claridad. Ábrelos, vive, descubre y disfruta el mundo que te rodea a través de tus ojos. Somos Miranza, tus centros de excelencia especialistas en bienestar ocular. Miranza, una vida que ver.
Y aquí estamos, sentados, muy cómodos, en un ambiente muy, pero que muy agradable, que es el que se siente cada vez que uno abre la puerta de la Clínica Miranza y nos atiende el personal, que nos hace sentir de verdad como si estuviéramos en casa. Aquí estamos, como les decía, en Clínica Miranza, con un profesional que ustedes conocen ya, una persona que es de la casa y que cada vez que venimos por aquí nos sorprende de verdad con los temas que vamos a tratar. Bueno, doctor, hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece muy, pero que muy curioso. Es verdad que nosotros hablamos siempre, previo aquí, es que a la gente de Mírame Canarias le contamos todo lo que ocurre. Claro. Oye, ¿qué temas vamos a tratar, doctor? Pues mira, Pilar, me parece interesante. A mí me ha sorprendido porque no sabía ni siquiera que esto nos podía ocurrir. Vamos a hablar de la diplopía. ¿Nos puede contar, doctor, qué es la diplopía? Esa palabra suena como muy rara, ¿verdad? Pero claro, eso, en palabras normales, es la visión doble. Cuando tienes visión doble. Pero ¿cómo podemos tener...? Podemos tener visión doble además de muchas formas. Tú puedes tener visión doble horizontal, es decir, que veas dos imágenes una al lado de la otra. También puedes tener una visión doble vertical, una imagen por encima de la otra. Tú imagínate lo malo que es para una persona, lo incapacitante que es tener un problema de esto. ¿Y cómo nos pasa esto? ¿En qué momento salta bueno, ese pues problema? nos puede pasar por muchas cosas. Puede pasarnos por un problema en los músculos del ojo. Que puede ser debido, por ejemplo, a un problema, una subida arterial, de tensión arterial. También es muy típico con problemas de diabetes, es decir, subidas o bajadas de azúcar hacen que uno de los músculos que mueve el ojo, porque el ojo lo mueven unos músculos de forma horizontal y otros de forma vertical. Entonces, los horizontales, cuando tienes una diplopia o una visión doble horizontal, casi siempre es por un problema muscular o por un estrabismo de nacimiento. O sea, sabes que hay personas que tienen estrabismo, que nacen con un ojo hacia adentro, o con los años se le mete, o salen hacia afuera, ¿no? Pues esa también pueden producirle diplopia. Puede ser por traumatismos, si te das un golpe en la órbita y puede que altere uno de los músculos. También, ¿sabes? Aparece la visión doble en la enfermedad de tiroides. ¿No has visto esas personas que tienen los ojos como saltones? Sí. Esas personas son personas que tienen un hipertiroidismo. Entonces el hipertiroidismo hace que los ojos salgan hacia afuera y pues pueden tener visión doble, porque claro, el ojo está más salido para afuera. Otras personas que también con los años pueden tener diplopia son los miopes. Cuando son miopes muy grandes, con mucha miopía, no sé si sabes que los ojos del miope también son ojos grandes. Pues con esos también puede tener diplopia. Vamos a ver, doctor. Es que estos temas a mí sinceramente me ponen hasta un poco nerviosa, porque digo, nos puede pasar, claro, todos estamos expuestos a que nos ocurra, pero es que y no es algo cómodo, porque usted imagínese que uno se levanta al día siguiente y de repente ves doble. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos en ese momento? En ese momento tienen que ir al oftalmólogo, porque hay que buscar la causa. Si es una causa metabólica, pues si es una subida de tensión hay que controlar la tensión. Normalmente estas causas metabólicas, o bien por una subida de azúcar o por hipertensión, regresan, vuelven a su estado natural. O si es un pequeño ictus también. Mira cómo va mejorando Manolo. Pues lo mismo pasa también con un problema de visión doble. Cuando es por un problema isquémico cerebral, también va mejorando. Si no, tenemos operaciones. Cuando es fija ya y no va mejorando. Y antes de las operaciones lo que utilizamos son bien parches momentáneamente, ¿no? Entonces dices tú, ¿pero qué ojo tapo? ¿El que está mal o el que está bien? No, los vas alternando. Pero ideal, el que tienes que tapar es el bueno para que el malo trabaje, ese músculo acabe moviéndose, pero hay que alternarlos, porque es que si no, luego el ojo que no es bueno lo puedes hacer que se vuelva más lento de movimiento. Entonces, una forma es, primero, los parches hasta que recuperes cuando tienes un problema de tipo, ya te digo, alguna enfermedad que lo ha producido. Si es un problema muscular, si es fijo, lo lógico es una operación donde lo que hacemos es moverle el músculo. O bien lo acortamos o lo alargamos, le cambiamos la posición de sitio para que así trabajen los dos. Porque si es un músculo que está más débil, pues para que pueda seguir el movimiento del otro ojo, lo tenemos que o bien hacer más fuerte, y hacerlo más fuerte es ponerlo adelante. Si lo pones más adelante, tira más.
Vaya. Si lo pone más atrás, tira menos. ¿Sabes? O sea, el músculo tiene una posición en el ojo, pero si tú lo adelantas, puede tirar más. Y si lo atrasas, mueve menos el ojo. No tenía ni idea. La diplopía o diplopia, como estábamos hablando, doctor, me ha parecido un tema muy interesante. ¿Queda algo en el tintero que quiere usted añadir? Porque yo creo que nos ha quedado bastante claro. Que el que empiece a ver doble, que directamente se vaya al oftalmólogo, porque podemos estar hasta ante un problema serio o un problema de tipo metabólico, hipertensivo, diabetes o alguna cosa de tipo neurológico que hay que estudiar. Lo que no podemos es dejarlo. No, está claro. Dejarlo no. Dejar de decir a ver si mañana se me pasa, no. Lo importante es... Eso solo es cuando hemos bebido un poquito más de la cuenta y vemos doble. Que ahí también ese no hemos... Doctor Buiño siempre saca una sonrisa. Don José Alberto Buiño, que muchísimas gracias. Perdone si le he quitado demasiado tiempo, pero que de verdad que era un tema muy interesante. Y gracias por dejarnos estar aquí en Grupo Miranza. Ha sido un Nos placer, vemos en muy poquito tiempo, pronto. ¿de acuerdo? Venga. A ustedes les emplazo en una próxima ocasión aquí en Mírame Canarias. Hasta la próxima. Cierra los ojos. Sueña. Imagina un mundo donde ves con claridad. Ábrelos. Vive. Descubre y disfruta el mundo que te rodea a través de tus ojos. Somos Miranza, tus centros de excelencia especialistas en bienestar ocular. Miranza. Una vida que ver. Gracias, doctor Muñoz. Gracias, mi queridísima Pili Navarro. El cuidado de los ojos, qué importante es de la vista y de nuestra salud en general. Miren, nos vamos ahora hasta la isla de Lanzarote porque el pasado fin de semana, ya el último de la Semana Santa, veíamos estas imágenes que llamaron mucho la atención, que corresponden al desalojo de un centenar de caravanistas que, bueno, fueron invitados a salir desalojados, en otras palabras, de la zona de aparcamientos de Papagayo. Esto ha hecho que se vuelva a poner sobre la mesa las necesidades que reivindica este sector que ya hemos analizado en otros programas, que está en alza en Canarias. Nos acompaña Andrea Moreira, que pertenece a la asociación Caravanas Burgao Verde en Lanzarote. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué ocurrió exactamente el fin de semana? ¿Por qué les hicieron desalojar esa zona de Papagayo? Bueno, en principio había aproximadamente un centenar de vehículos entre autocaravanas, campers y demás, y aproximadamente a las 10 de la noche se personó la policía local pidiendo que desalojaran el parking de Puerto Muelas, que es el contiguo al camping de Papagayo, que actualmente está cerrado. Según la policía local, los motivos del desalojo eran que es un parque natural y que a esas horas no se podía estar en el parking porque incumplíamos una ley relativa a los parques naturales. Pero bueno, esto no es así porque evidentemente sabemos que tenemos aquí un PIOT, que era lo que ellos hacían referencia, y que este PIOT no está adaptado a la ley de suelo del año 2000 ni del año 2017, que no hay ninguna clase de normativa respecto a regular el horario que las autocaravanas y los campers pueden estar aparcados allí. Se dijo que se procedía al desalojo del parking porque no se estaban incumpliendo las normas de seguridad por el COVID, y eso no es así porque ya la policía había pasado en varias ocasiones y la Guardia Civil también, y sin ningún problema, ese mismo día inclusive. Así que bueno, creemos que fue algo intempestivo, fuera de lo que nosotros habíamos hablado con el ayuntamiento, que se nos había autorizado, debido a que el camping está cerrado, a permanecer ahí a partir aproximadamente del mes de junio del año pasado. Nosotros desde la asociación siempre estamos intentando de que nuestros asociados cumplan con todas las medidas de seguridad, además de que proponemos que seamos muy respetuosos con el entorno, con el medio ambiente, y adaptarnos además a la normativa que existe respecto al aparcamiento de las autocaravanas. Claro, es que, Andrea, desde el ayuntamiento, el grupo de gobierno de Yaiza,
ellos niegan que la orden de intervenir partiera del ayuntamiento ni tampoco de la jefatura de policía, sino se ha dado a entender que fueron los propios agentes los que decidieron actuar al constatar varios incumplimientos de las medidas ante la COVID. Entonces, ¿esos incumplimientos se produjeron? ¿No? ¿Mienten los agentes? Bueno, nosotros no vamos a decir que mienten, pero sí que estamos ante una situación de que muchísimas personas, no solo nuestros asociados, sino personas que no pertenecen a nuestra asociación, nos han dicho, nos llamaron incluso esa noche, porque eran las 10 de la noche y al producirse el desalojo del camping, del aparcamiento, perdón, se estaba obligando a todas estas personas a incumplir el toque de queda. La policía pasó ese mismo día y la Guardia Civil también. Yo creo que si hubieran visto que se estaban incumpliendo las medidas, deberían haber sancionado. Esto es igual que si en un edificio se está produciendo una fiesta ilegal, que se desaloje a todos los vecinos. Yo no puedo decir que de los 100 vehículos que estuvieran ahí, no hubiera alguno que estuviera incumpliendo la normativa. Esperamos y pensamos que no, pero pudiera ser probable. Entonces entendemos que lo que se debería haber hecho era a las personas que estaban incumpliendo, sancionar, hacerle la propuesta de sanción y actuar como correspondía, no a desalojar a muchísima gente que estaba dentro de sus vehículos descansando y claro, cumpliendo con el toque de queda, porque esto se alargó en el tiempo a partir de las 10 de la noche como hasta las 11:30. Se les dijo que estuvieran fuera, incluso que permanecieran fuera del parque, porque el problema, según ellos, es que estábamos incumpliendo una ley de parque natural, que no hay ninguna normativa reguladora. En ese lugar hay un parque que no tiene ni en la ley de suelo ni en el PIOT, que se establece de que hay un horario para aparcar y un horario para estar fuera. La policía les indicó que deberían estar fuera y que a la mañana siguiente volvieran a entrar. Esos fueron los motivos que ellos argumentaron en ese momento. Y no en ningún momento que se estaban incumpliendo las medidas del COVID. Bueno, Andrea Moreira, al final a veces estas cosas no pagan justos por pecadores, pero efectivamente, bueno, pues esto es como si uno está en una terraza tomando algo y hay una terraza con 10 mesas y el de la mesa número 10 está incumpliendo, pues tendrá que hablar con el de la mesa número 10, no con el resto de las 9 mesas, ¿no? Que no están haciendo, que están cumpliendo. Debería ser así. Bueno, Andrea, un abrazo. Gracias por estar con nosotros y contarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, miren, se los comentaba al principio del programa, hoy miércoles 7 de abril comienza la campaña de la renta 2020-2021, que será este año probablemente de las rentas, de las campañas de la renta más singulares, como no podía ser en un año como este. Sobre todo ya habrán oído hablar mucho sobre este tema, sobre las peculiaridades de todas las personas que han estado en un ERTE, de cómo les va a afectar en la declaración de la renta. Bueno, muchísimas dudas que siempre todos los años se nos antojan sobre este asunto. Hoy las vamos a intentar aclarar con Estefanía Hernández, que es la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, que ya nos acompaña. Estefanía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros, porque esto es una avalancha de dudas que uno tiene al respecto. Entonces, vamos a empezar, yo creo, precisamente por todas esas personas que han estado en ERTE y que realmente yo creo que son los más preocupados, porque el resto ya sabemos que cuando llega la declaración de la renta cada uno sabrá, nos preocupamos todos, ya cada uno sabrá lo que le toca o lo que no le toca, pero los que probablemente están temiendo y no se lo esperaban y se están enterando ahora o vienen enterándose hace un mes o algo así de esta situación, porque incluso se ha hablado mucho en el tema del tema en el Senado. Recuerden que el senador Fernando Clavijo incluso presentaba una iniciativa para intentar que el ERTE no fuera considerado como un segundo pagador y así evitar lo que hoy estamos viendo. Yo, por ejemplo, esta mañana ya me veía en Facebook comentarios de muchos amigos y amigas que estuvieron en ERTE soltando maravillas por la boca al haber comprobado su borrador en la página de Hacienda. ¿Qué es lo que deben tener claro y saber las personas que han estado en un ERTE? Bien. Lo primero que tenemos que tener claro si hemos estado en un ERTE es que vamos a tener dos pagadores, ¿vale?
Entonces, antes el tope, cuando solamente estás trabajando en una empresa, que normalmente es lo que solía pasar, si no sobrepasas de los 22.000 euros, no tienes obligación de hacer la declaración de la renta. ¿Qué ocurre? Que casi todas las personas que han estado en ERTE, por no decir todas, han trabajado 3 meses en una empresa y después de marzo, cuando empezó la pandemia, han empezado con el ERTE. Ya se consideran 2 pagadores, con lo cual el tope ya no van a ser 22.000, van a ser 14.000 euros. Entonces, si hemos tenido más de 14.000 euros de ingresos y nos han pagado el segundo pagador, el ERTE, u otros más de 1.500 euros, estamos obligados a hacer la declaración de la renta, con lo cual hay muchísima gente que hasta hoy no estaba obligada a hacer declaración de la renta, y al considerarte el ERTE como un segundo pagador, vamos a tener que hacerla inevitablemente. De ahí, no solo la iniciativa que se ha llevado al Senado, nuestro colectivo llevaba pidiéndolo desde el mes de marzo, que por favor estas personas no tuvieran la consideración de un segundo pagador, el ERTE. A mí, voy a retrotraerme todavía un poquito antes a la pandemia y al tema de los ERTE. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, y seguro que debe haber una explicación lógica, ¿por qué, digamos que uno tiene la sensación de que se le penaliza si tiene 2 pagadores? Sí. Cuestión que hoy en día, ya me dirán muchos de ustedes, muchos de nosotros que tenemos una situación laboral de que en un año trabajas en 2, en 3, hasta en 4 sitios en los que puedes, ¿no? O sea, sí. Encima te están castigando la precariedad laboral que uno tiene, en vez de dejártelo pasar, ¿no? Porque voy a no intentar explicárselo como como yo solo suelo explicar a mis clientes, por ejemplo, ¿no? Porque es un poquito complejo el sistema tributario. Pero básicamente nosotros, yo siempre digo que tenemos una hucha en el que vamos metiendo vía retención en nuestras nóminas una parte que es lo que nos retiene, va a una hucha que nos abre Hacienda todos los años, a primero de año. Y se supone que el sistema está hecho para que nos haga lo comido por lo servido, que cuando llega la declaración de la renta o no tengamos que hacerla, o de hacerla nos devuelvan algo que se haga pagar poco, o no, siempre hay casos excepcionales, es un impuesto muy personal y depende de las deducciones y de las circunstancias personales de cada uno. Pero el sistema está hecho para que se retenga lo suficiente teniendo en cuenta un ingreso. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros cobramos solamente de una empresa, esa empresa sabe lo que hemos ganado durante todo el año y la retención la ha practicado correctamente. Si ya trabajamos en más de una empresa, la otra empresa en la que trabajamos no tiene por qué saber lo que nos ha retenido con anterioridad la primera. Son 2 entidades totalmente distintas y cada una va a retener en función de los ingresos que nos ha aportado cada una de ellas, pero desconoce cuál es el total, el global del año. Por eso se da la circunstancia de que el tope sea 14.000 y normalmente también se da la circunstancia de que las retenciones no están ajustadas perfectamente. Si llegamos a final de año, que es uno de los problemas que también tenemos ahora con los ERTE, y no nos han retenido lo suficiente durante todo el año, en la hucha no vamos a tener suficiente dinero. Y en el caso de esta declaración de la renta, el SEPE no ha retenido un 0% o un 2% como mucho, con lo cual poquitos ahorros además tenemos ahí dentro para poder solventar la situación de esta declaración de la renta. Eso es otro de los problemas que también nos estamos encontrando. Teniendo en cuenta que los ERTE empezarían a finales de marzo o a principios de abril del 2020, mucho más de la mitad del año de las personas que estuvieron en ERTE, bueno, luego cada uno tendrá una situación de ERTE, habrá gente que estuvo en ERTE un mes, otros que seguirán en ERTE. Que ha entrado, que ha salido o que... Por eso, cada uno tendrá su situación, pero lo que te quiero plantear es que si la retención que ha practicado el SEPE ha sido tan baja, esas personas ahora van a tener que pagar probablemente una cantidad curiosita, ¿no? Claro, luego la cantidad... Depende. Hay que tener en cuenta que deducciones que se han perdido. Por ejemplo, las madres trabajadoras, al estar en el ERTE, no estaban trabajando, con lo cual esa deducción que tenían de 100 euros por estar trabajando, como han dejado de trabajar, no la van a tener este año, por ejemplo. Y luego, al ser un impuesto muy personal, depende cada uno de cómo se enfrenta a la declaración de la renta, porque depende de las deducciones que se tengan. Si tienes una hipoteca, si tienes hijos, hay multitud de factores, es el impuesto más personal de todos, que pueden hacer que tengas que pagar o no, pero hoy en día pagar 200 euros una persona que realmente lo está pasando mal, que ha estado en ERTE todo un año o que no ha cobrado 12 ERTE
o que ha pedido un ingreso mínimo vital, pues... pues sí. Ahora vamos a ir un poquito a modo de titulares con el tema de las retenciones, tampoco no podemos profundizar mucho en todas, pero a modo de titular, pero por ir terminando con el tema de los ERTE. Cualquier persona que consulte su borrador y haya estado en ERTE y vea la situación, ¿ustedes qué le recomiendan? ¿Que le haga caso al borrador? ¿Tiene alguna vía para batallar algo? ¿Debe hacerlo de otra manera? Nosotros siempre aconsejamos como profesionales que lo que tiene que hacer el contribuyente es mirar detenidamente los datos fiscales y comprobar que efectivamente lo que está en esos datos fiscales es la realidad, lo que de verdad ha cobrado. Eso es siempre, que estamos muy rápidos a la hora de darle al botón porque nos vienen las vacaciones y todos queremos ese dinerito rápido, y este año además para las vacaciones para tapar algún agujero, ¿no? Porque encima está el tema más complicado. Tenemos que ser muy cautos, ver y tener la certeza de que eso es así. Si no es así, hay que declarar lo que nosotros tenemos como realidad, lo que sabemos que corresponde. Habrán personas que habrán cobrado más de lo que les tocaba y a lo mejor lo han devuelto ya. En ese caso tienen que poner la cantidad real, la que es, porque ya lo ha devuelto. Si pudiéramos pedir un certificado al SEPE sería ideal, pero como eso puede ser una misión imposible, pues si queremos lo podemos documentar como, oye, pues un recibo del banco, como que lo hemos pagado por tenerlo documentado por si en algún momento nos lo piden, pero tenemos que tributar por lo que nosotros entendemos que es real. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de por lo que te pueden desgravar en la declaración de la renta. Con el tema de las hipotecas, no todas las hipotecas desgravan, ¿no? No, porque a partir de un año determinado ya no podemos deducirnos la hipoteca, ¿vale? A partir de enero del 2013, la adquisición de vivienda habitual no desgrava. No desgrava. Sin embargo, los que sí que compraron antes o se metieron en una hipoteca antes del 2013 pueden seguir desgravando a día de hoy, y salvo que cambie la cosa. Sí, o sea que ya cada uno tiene sus peculiaridades. Una cuestión que yo creo que la gente se pregunta mucho, el tema de los alquileres, tanto de la persona que tiene un piso o una segunda vivienda y la alquila, como yo que estoy de inquilino y tengo un piso alquilado. ¿Lo declaramos? Sí, siempre. Sí, siempre. Sí, siempre. Los propietarios de los pisos tienen una deducción de un 60%, una reducción de un 60% de los ingresos y demás, en el caso sobre todo, bueno, siempre y cuando puedas probar que es para una vivienda habitual de una persona. Ajá. Es decir, que el contrato sea superior a un año. Tienes que cumplir con una serie de requisitos para poderte acoger a esa reducción. Es un rendimiento de capital inmobiliario y hay que tributarlo. Y los inquilinos también, porque a veces me da la sensación que los inquilinos piensan que, bueno, si no van a sacar nada con ellos les da un poco igual, o habrá propietarios también, que esto lo sabemos todos, que le proponen al inquilino, oye, mira, vamos a... ¿Esto tú lo vas a declarar? No, pues no lo declaramos ninguno. Bueno, cada vez los datos en Hacienda están más cruzados. Eso, la recomendación probablemente sea... No estemos jugando con estas tonterías porque luego va a ser peor. Estamos jugando con fuego, porque vamos a ver, Hacienda tiene referencias catastrales, por eso nos obligan, cuando presentamos el modelo anual de alquileres, se saben por referencias catastrales si el bien está alquilado o no. De hecho, muchísimas veces ya nos vienen en los datos fiscales que la vivienda estuvo alquilado, por ejemplo, el año anterior, ¿no? Y una cosita que quiero aclarar respecto a la pregunta que me hiciste antes, yo aconsejo este año que se esperen un poquito antes de presentar la declaración de la renta a que se lleguen a actualizar los datos. Hacienda y el SEPE están continuamente actualizando los datos a lo largo de toda esta campaña. Van a haber actualizaciones día a día para corregir errores dentro de los datos fiscales. Entonces, igual cuanto más tarde hagamos la declaración de la renta, si tenemos en los datos fiscales algún dato que no es correcto, pues si esperamos, probablemente a final de la campaña el SEPE y Hacienda han podido ponerse de acuerdo y corregirnos el dato. Pero esto es una recomendación para todos, no solamente para los de los ERTE, sí, sino pero para sobre todos. todo la gente que ha cobrado ERTE. Ajá, vale. Toda esa gente que ha cobrado ERTE. Porque si todos nos esperamos al final, madre mía, el colapso después. Me refiero a que este año, como hay muchas personas que no han cobrado el ERTE, o no le aparecen los datos fiscales, o le aparece una cantidad que no es la cantidad exacta que se debería de tener. Sabemos de buena tinta que el SEPE y Hacienda están en
continua conexión para poder corregir todos esos desajustes que se tengan y que entonces pues se avanza y ya el dato es correcto, pues cada uno de nosotros estará más tranquilo. Igual si están los datos incorrectos, esperar un poquito a ver si los corrigen a lo largo de la campaña. Vale. Vamos, que no tengamos prisa, que la campaña llega hasta junio, ¿no? Hasta el 30 de junio. Vamos. De manera presencial creo que se pueden pedir citas a finales de mayo y empiezan a recibir en delegación, en la agencia tributaria a partir del día 2 de junio citas presenciales. ¿Cuál es la recomendación? ¿La hago yo por mi cuenta por internet? ¿Pido cita? ¿Pido la ayuda, contrato, pago el servicio a un gestor? A ver, represento un colectivo que se dedica a esto, pero yo siempre aconsejo que hay que estar asesorados, aunque sea mínimamente. Algo tan simple como saber si tengo la obligación de presentarlo o no, que no nos quedemos con la duda. A lo mejor solamente por saberlo podemos optar a tener una seguridad. Lo que no puede ser es que por no ir a un profesional o por no poder esperar no sepamos ni siquiera si tenemos que presentar la renta o no, que es a lo mejor un trámite que en honorarios realmente nos supone tantísimo y bueno, pues nos puede aclarar o por lo menos evitar muchos problemas. Nosotros somos asesores, hemos estado al lado del ciudadano siempre a lo largo de la pandemia, los gestores administrativos, y estamos para eso, para asesorar al ciudadano y arrimar el hombro todos en lo que podamos, y por supuesto está Agencia Tributaria que da el servicio de manera gratuita. Otras cuestiones que desgravan y que tú por tu experiencia con tus clientes notes que estamos un poco despistados y que ni se nos pasaba, precisamente si no tiramos de un asesoramiento, ni se nos pasaba por la mente que, oye, pues mira, puedo presentar esta factura o esta compra o esto que hice en el 2020 y esto me desgrava. Gastos médicos, por ejemplo. Los gastos médicos siempre y cuando estén pagados por medios telemáticos. Pues si lo hemos pagado, si tenemos un gasto médico porque hemos ido a un dentista o hemos ido, es de lo que siempre estamos intentando tirar, ¿no? O sea, cuando sale a pagar poquito o sale a pagar algo y intentamos ajustárselo al cliente, siempre decimos, pues, tendrás gastos médicos o tenés gastos a lo mejor de los niños, del colegio. Es poquito, pero a lo mejor un poquito de aquí y un poquito de allá, pues. Esto es muy interesante, pero con pago telemático. Pago telemático, no nos vale el pago en efectivo. Hacienda, además, tienes que tener la factura y el pago telemático realizado. Si es con efectivo no te lo puedes deducir. El tema de familia numerosa, maternidad, ¿todos estos asuntos desgravan? Sí, claro, todos desgravan. Lo que pasa es que este año pues nos pasa lo mismo. Van a ver, va a estar revuelto todo el tema por las condiciones excepcionales en las que nos vamos a ver envueltos, ¿no? Depende, si hemos cobrado por ejemplo el ingreso mínimo vital, es una ayuda que no es contributiva y entonces y además es algo nuevo también, además de los ERTE, y todo que ha cobrado un ingreso mínimo vital va a estar obligado a tener que tributar. Independientemente a presentar la declaración, ¿vale? Para que quede claro al contribuyente. No quiere decir con eso que tengamos que pagar, pero sí tenemos la obligación de presentarla, ¿vale? Aunque sea la cantidad exenta, hay que presentar declaración de la renta. Y aunque solo en todo el año hayas recibido el ingreso mínimo vital, sí, aunque no hubieses tenido otro pagador. Claro, el problema que viene con el ingreso mínimo vital es que por el Real Decreto que se regula, existe un artículo en el que dice que si hemos percibido un ingreso mínimo vital nosotros o nuestro núcleo de convivientes, para así decirlo, estamos obligados a presentar declaración de la renta. Es algo que a lo mejor no supone un pago porque es una cantidad que está exenta, pero sí tenemos la obligatoriedad de presentarlo. Luego se nos pueden dar pues situaciones que por haber pedido un ingreso mínimo vital, pues perdamos deducciones por descendientes. Por ejemplo, si hemos tenido un ingreso mínimo vital y tenemos 2 hijos que han sacado un dinerillo durante todo el año y ese dinerillo es superior a 1.800 euros, porque han estado a lo mejor pues trabajando en una pizzería o como repartidores y demás y tienen pues 3.000 o 4.000 euros de ingresos, esos ingresos también hay que tributarlos porque hay que tributar todo lo que tiene la unidad familiar. ¿Vale? Y se pierde la deducción
por hijo, por descendiente, porque ya ellos tienen un ingreso. Por ejemplo, luego hay cuestiones que varían según las comunidades autónomas. Sí. Por ejemplo, estoy viendo por aquí la desgravación por el pago de guarderías, y creo que Canarias ahí sí desgrava, ¿no? Sí, o sea, cada comunidad autónoma tiene unas deducciones. Canarias, por ejemplo, tiene la deducción de guarderías, pero tienen que ser centros homologados, ¿vale? No vale con que no sea un centro que no esté autorizado. Un centro no autorizado, por ejemplo, no desgravaría. Tiene que ser un centro autorizado por el Gobierno de Canarias. Sí, cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades. La cuestión de los donativos, por ejemplo, cuando hacemos donativos a ONGs y demás. Sí, también tienen una cantidad, un porcentaje en función de la cantidad y en función del tipo de donativo que sea. Y además nos suele venir incluso los datos fiscales cuando los pedimos. Y por eso es tan importante siempre pedir los datos fiscales para que no se nos escapen cositas. Pedir los datos fiscales, ¿te refieres, por ejemplo, cuando hacemos un donativo a una ONG? Cuando nosotros tenemos cuando aparecen, pedimos los datos fiscales, los solicitamos. Nosotros, por ejemplo, el ABC de nuestro asesoramiento empieza por ahí, por pedir los datos fiscales y ver qué es lo que tiene Hacienda nuestro. Comprobar que, oye, a lo mejor tenemos más donativos de los que tiene Hacienda, y podemos justificarlos y los podemos presentar. Perfecto. Tema de inversión en empresas o los planes de pensiones. También. El tema de los planes de pensiones, pues lo suyo es, nosotros siempre lo que intentamos aconsejar es que no se rescaten de golpe, ¿no? Porque al rescatarlo de golpe lo tienes que tributar entero, y sin embargo si lo vas haciendo año a año, como son rendimientos de trabajo, pues puedes ir ajustándolo muchísimo mejor a efectos de pagar menos que si lo sacas de una sola vez, por ejemplo. Es uno de los consejos que solemos dar a nuestros clientes también. Estefanía, por tu experiencia, que debe ser mucha para ser la presidenta del Bueno, llevamos 25 años luchándolo. ¿Cuál es el principal error que los contribuyentes solemos cometer a la hora de la declaración de la renta? Mira, las prisas. Siempre digo que las prisas son malas consejeras. Esas ansias, no por, bueno, pero me devuelven. Si me devuelven, a ver, señores, Hacienda nunca nos va a devolver un dinero que no nos haya quitado antes. La palabra lo dice, devolver. Es porque yo lo entregué de más. Si no, no me lo devolvería. Entonces, hay veces que nos devuelven 100 y nos conformamos y decimos, bueno, vale, pues me devuelve 100, yo aprieto el botón y lo hago y ya está. Y a lo mejor si hubiésemos estado asesorados o nos preocupamos en buscar las facturitas de los gastos médicos, de esto, del otro, pues al final nos hubieran salido 200 euros más. Hay veces que la gente pierde 200 o 300 euros por darle rápido al botón. Y por el ansia, yo creo que a veces de quitarse sí, por el ansia de me quito esto de encima, pues mira, yo no voy a estar ahora con complicaciones. Le digo que sí, ya está. Las prisas son pues malas consejeras siempre. Sí. Bueno, y anécdotas habrás tenido muchísimas en todos estos años, sí, la verdad es que sí. Buenas y malas, la verdad, ¿no? Tengo desde la de que está esperando todos los años y me dice, me va a tocar para dar el chuletón, me voy a poder ir a comer el chuletón este año o no. Y luego tenemos, hombre, pues situaciones un poquito desagradables también, ¿no? Más complicadas. Sí, cuando no pueden pagar, cuando aunque sea poco dinero, hay situaciones, y este año yo creo que lo vamos a pasar un poquito mal porque hay situaciones que te tocan mucho la fibra, ¿no? Para amortiguar el golpe de este año, que hasta hoy, que ha sido publicado en el BOE, solamente podíamos hacer 2 pagos, o sea, el fraccionamiento de 2 pagos sin intereses, y luego negociar el fraccionamiento con intereses, que está a un 3%. Pero hoy ha salido publicado definitivamente ya que Hacienda nos va a permitir pagarlo de junio a diciembre en 6 meses sin intereses, las cantidades que hayan salido a pagar para aquellas personas que hayan estado en un ERTE. ¿Vale? O sea, por lo menos en eso parece que vamos a ir teniendo algo de voluntad. Esto es un anuncio importante que se ha publicado hoy en el BOE. O sea, las personas que han estado en un ERTE que les saliera a pagar y que no contaban con esto, cuando lo normal es que Hacienda te permite pagar un pago fraccionado en 2 sin intereses, estas personas van a tener los 6 meses para pagar
porque el sin pago, intereses. Sin intereses, porque el pago fraccionado en 2 era una parte ahora... 60% en junio, 40% en noviembre, 5 de noviembre. En noviembre. Sí, y entonces esto es lo que había hasta hoy. Tampoco es que sea... Bueno, pero menos es nada, ¿no? La verdad, lo suyo hubiese sido que... Es un mes más. La pena es que muchísima gente que no está acostumbrada a hacer renta y que muchos sectores que son vulnerables y que están pidiendo pues un ingreso mínimo vital, por ejemplo, porque se encuentran en una situación delicada, ahora los metamos en esta burocracia, ¿no? De tener que hacer una declaración de la renta que nunca han hecho. Bueno, pues ya saben, es importantísimo que busquemos información, que nos asesoremos, que además, por supuesto, de los trabajadores de Hacienda están los asesores, está el que usted también se ponga a los gestores administrativos, que si no me matan, ¿eh? Muy bien, dímelo correctamente. Gestores administrativos. Gestores administrativos, gestores administrativos. Yo es que te voy a decir una cosa. Para ti son todos iguales. No. Yo no es por hacerles campaña a ustedes, ni mucho menos. Pero yo cuando me pongo a buscar, yo digo, señor, yo que, oye, pues que tengo periodismo y que un poquito estoy acostumbrado a leer mucho y buscar y rebuscar y bucear. Y yo ya cuando llevo una hora buscando ya es tan engorroso todo. Sí. Además, esto es un impuesto muy complicado. Claro, entonces... Es tan personal, depende de tantas tendrías casuísticas. que dedicarle tanto tiempo y después por mucho tiempo que le dediques te pones a leer y aquello está explicado de una manera que entiende tú, puedes entender una cosa o la contraria. A veces nos pasa a nosotros también. ¿Sabes? Entonces yo digo, bueno, yo prefiero tirar de servicios de asesores administrativos. Bueno, Estefanía Hernández, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos, muchísimas gracias. Un placer. Un saludo. Muchas Ánimo gracias. con la campaña que van a tener. Sí, hombre, cogiendo fuerzas trabajo todo. por delante. Bueno, nosotros nos vamos con un mínimo alto a publicidad. A la vuelta les esperamos con más contenidos aquí en Canarias 8 en Mírame Televisión. Seguimos acompañándoles en Mírame Canarias, emitiendo para todo el archipiélago. Hoy, Día Mundial de la Salud. Queremos recordarles a todos ustedes la importancia de mantener siempre círculos de vida saludables. Es importantísimo recordar que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial y la causa principal de un 25% aproximadamente de los cánceres de mama y de colon, del 27% de los casos de diabetes y del 30% de la carga de cardiopatía isquémica. Así que hoy, un día como hoy, queremos recordarles que la actividad física para mantener nuestro estado de salud al día es esencial. Y como ya saben, nosotros en Canarias 8 hacemos bastante hincapié en ello, al igual que también en la importancia de cuidar la salud de nuestros pies, y siempre lo hacemos de la mano de Podología Deportiva Canarias, nuestra clínica especializada en podología general, en podología pediátrica, deportiva, estudio biomecánico de la pisada, tratamiento del pie diabético, papiloma plantar, fascitis plantar y también especializados en el diseño de plantillas personalizadas. Así que para mí cada vez que vienen es un gustazo saludar y dar la bienvenida a Nur Mahesh y Tanisha Mahesh. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Oye, esto que yo acabo de decir, porque claro, es que yo siempre que hablo con ellas reincido en lo mismo, soy un poco abuelo cebolleta contando historias de la mili y me repito, pero es que todo este rollo que yo acabo de echar, de que en el Día Mundial de la Salud la inactividad física nos lleva al caos propio nuestro de nuestra salud, si no tienes bien los pies y las piernas, hombre, puedes hacer otros tipos de actividad física, pero a mí, que he tenido una etapa así, me ha costado muchísimo. Es esencial cuidarlos para poder hacer esa actividad física, ¿no? Y la prueba está tras el COVID realmente, ¿no? Tenernos al final 3 meses en casa, todos los que no hacían deporte nunca, pues volviéndose locos de la cabeza también. Basta que empezasen a hacer deporte, que bueno, se nos llenó la consulta de gente de patologías que habían desarrollado que nunca se hubiesen imaginado que podían haber tenido. Qué y eso tremendo. es por la inactividad realmente. Porque unos se pusieron a hacerlo
y otros que aunque lo hiciéramos, pues cogimos unos kilos y ya ahora no nos cuesta quitárnoslo y ya los años pesan un poquito y también, ¿no? Vamos, ustedes tienen que tener la consulta, no sé ni cómo sacan hueco para venir. Bueno, Tanisha, se está acercando también el verano y mucha gente se pregunta cómo pueden usar sus plantillas con un zapato abierto, que es muy típico en esta etapa del verano. ¿Ustedes qué nos recomiendan sobre esto? Pues nosotros en Podología Deportiva Canarias lo que hacemos es confeccionar unas plantillas a medida para cada paciente según la patología o morfología que hayamos diagnosticado en un previo estudio de la pisada que hacemos nosotras también. Se acerca la época de verano y empiezan a utilizar sandalias y zapatos abiertos. Por eso nosotras hacemos unas plantillas 3/4. Estas plantillas las intentamos hacer lo más estéticas posibles y finas para que se puedan utilizar en el calzado sin que se vean. El forro que utilizamos es de piel y la verdad es que estamos consiguiendo una muy buena adaptación de la plantilla al calzado. Más allá de la plantilla para el calzado abierto, imagino que llevar el calzado abierto es recomendable en estas épocas que tenemos más calor, o no hay que abusar tampoco. Siempre es recomendable llevar zapato abierto. También recomendamos un uso adecuado, no siempre exceder de ello, ya que si te suda mucho el pie o algo, pues tener un poquito de control. Pero siempre es muy recomendable tener el pie al aire para que respire, siempre es recomendable. Bueno, Nur, otra cuestión que te quiero plantear, porque nosotros hay que decir que este asunto le interesa mucho a los espectadores y en redes sociales incluso nos han escrito preguntándonos, además han sido varias las personas preguntándonos contándonos su problema de que se les clava las uñas de los pies, a lo mejor porque caminan mucho, porque corren, y otras personas sin hacer una actividad deportiva tan intensa. ¿Esto por qué ocurre? ¿Es frecuente? La uña encarnada, uña clavada, se produce por ya sea un factor genético o por un mal corte de la uña. También personas que tienden a usar muchos zapatos cerrados, al final la uña acaba clavándose a la piel y lo normal es dejarlo pasar, o en casa intentar pues con una tijera angular un poco, o ir a una peluquería a que te limen la uña, pero ya llega un punto en el que la uña se clava tanto que o acudimos a urgencias y en la Seguridad Social lo que hacen es quitar la uña por completo, y al final nosotros tenemos pacientes que han pasado por ese tratamiento y vienen con la uña después peor porque no te aseguran que no vaya a crecer otra vez la uña. Entonces nosotras lo que hacemos es, hay dos tipos de tratamiento, o uno que es venir a consulta pues mensualmente o cada 2 meses al continuo tratamiento de esa uña, limado y limpieza profunda para que evite clavarse, o ya en pacientes que dicen, mira, pues yo no puedo estar dependiendo de ir continuamente al podólogo, es que no todos tenemos ese tiempo, ni tampoco las ganas de gastarse el dinero en eso, ¿no? Realmente. Y hay casos que no se pueden solucionar con simplemente venir a la consulta. Entonces nosotros realizamos una cirugía, que son las imágenes que ven. No es una cirugía de hospital, es una cirugía ambulatoria, es decir, se puede hacer en consulta, porque lo único que tiene son 2 pinchazos de anestesia, no se ponen suturas y hay un 0% casi, o sea, no voy a arriesgarme a decir 0, pero ponle pues un 0,1% de infección, es decir, nunca tiende a infectarse, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Se corta el lateral de la uña, llegamos hasta la matriz, que es donde nace la uña realmente, y quemamos la matriz de la uña del lateral, es decir, donde va a nacer, en el lateral, lo quemamos, por lo cual después ya no vuelve a crecer uña en ese lateral. Y luego la uña se queda un pelín más estrecha, pero no tan estrecha como hacían las cirugías antiguamente, ¿vale? Buscamos también mucho la estética de la uña en este tipo de cirugías. Y aproximadamente se tardan 20 minutos la cirugía. Y entiendo que con esta intervención evitamos que se repita esta situación. Quitamos el problema definitivamente. Qué bien. Sí. Y los pacientes están muy agradecidos. Al principio se chocan porque hicieron una cirugía por una uña, porque al final nadie quiere someterse a una cirugía, pero es un procedimiento, o sea, no debe ni de llamarse cirugía realmente. Yo voy a contar una anécdota, parezco, te digo, el abuelo Cebolleta, pero es que yo hice el Camino de Santiago y cometí el tremendo error de hacerlo con el... Si yo hubiese ido a un concurso a elegir el peor calzado para hacerlo, cogí el peor. Bueno, y cuando yo llego, a las 2 o 3 semanas, la uña del dedo gordo, las 2 uñas del dedo gordo se me empieza a poner negra. Bueno, en definitiva, que se me cayeron las uñas.
me volvieron a salir sin ningún problema y demás. Pero fue un poco traumático aquel día en el que yo veo que se empieza a mover la uña y que se cae entera. Sí, pero eso pasa, vamos, casi todos los días, y no solamente en el Camino a Santiago, sino pues el mero de hecho ir a la Avenida Naga. El fallo es no cortarse bien las uñas, o en pacientes que se la cortan dirán, pero yo me corto las uñas siempre, las tengo cortas. La uña crece en grosor también, por lo cual el choque continuo del zapato lo que hace es despegar la uña de la piel, y ahí se acumula sangre, y por eso esas uñas negras, ¿no?, que hay, porque es un hematoma que hay debajo realmente. Bueno, hablábamos antes de que se acerca ya el verano. Ahora tenemos como buen tiempo. Yo siempre intento no fiarme, porque ya luego vendrá dentro de 2 semanas otra vez el frío y la lluvia y se me caerá la moral. Pero bueno, ahora parece que tenemos buen tiempo. ¿Qué recomendaciones tenemos para el cuidado de los pies cuando ya vaya llegando el veranito y sobre todo aquí en Canarias, que podemos tener muchos meses de calorcito y buen tiempo? Pues lo más importante es hidratarse, hidratar la piel, pero asegurarse que la crema que estemos usando contenga urea, ya que este es el componente que más nos va a hidratar. También el corte de las uñas es fundamental, de que el corte sea recto. Así, sí, evitamos que se clave la uña, y además evitamos que se clave la uña. También lo que hacemos es secarnos entre los dedos y en la zona ungueal para evitar que se forme hongo. Ahora que se acerca el verano, pues evitar caminar sobre las piscinas, en el borde de las piscinas y en duchas públicas, ya que así evitamos el contagio de papilomas u hongos. Y por último, en aquellos pacientes o deportistas, pues el calzado es fundamental. Tienen que utilizar un buen calzado adecuado a la práctica deportiva que estén realizando y que sea lo más transpirable posible. Bueno, importante todo este tipo de recomendaciones. Oye, Nur, ¿qué es la espícula? La espícula es el trozo de uña que se clava cuando tenemos la uña clavada, vale, que lo que tendemos a hacer es quitar la espícula. Que es de lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. De esa intervención que se hace en unos 20 minutos. Bueno, yo no sé también, Nur, si en Podología Deportiva Canarias, de cara precisamente al verano, ustedes tienen bueno, algún tratamiento para cuidar nuestros pies también, que podamos acudir y tener un poquito más de control. Sobre todo habrá personas que realmente se lo planteen porque suelen tener problemas. Sí, realmente todos los pacientes siempre dicen, quiero tener los pies para verano, quiero tener los pies bien para verano, pero ahora de cara al verano, ¿cuáles son los tratamientos esenciales? En primer lugar, la quiropodia, que es realmente la eliminación del callo y o sea, el continuo tratamiento de las uñas, ¿no?, para quitarle el grosor y dejarlas perfectas. Si nosotros de aquí a verano hacemos ese tratamiento, vamos a evitar infecciones y vamos a evitar bastante dolor en la planta del pie realmente que producen los callos. Luego tenemos el estudio de la pisada, que también es otro tratamiento importante, porque ya de ahora a verano todo el mundo va a empezar a hacer deporte, vamos a cambiar de un zapato cerrado a un zapato abierto, por lo cual la marcha cambia directamente. No es lo mismo caminar con sandalias que con unos tenis o unas botas. Ese cambio produce muchas fascitis plantares, por ejemplo, entre otras patologías, por lo cual es el mejor momento para hacerse el estudio. Luego ya veremos si la plantilla la hacemos ahora o la hacemos más adelante. Y por último, esos hongos en las uñas, no vale la pena maquillárselas con un pinta uñas de ahora al verano. ¿Por qué? Porque tras el verano vamos a tener la uña peor. Nosotros tenemos un tratamiento láser y en 3 meses conseguimos perfeccionar la uña al completo, quitar el hongo y aparte ir mejorando la estética. Por lo cual, si tienen ese miedo de no, en verano quiero tener las uñas perfectas, me las voy a pintar y simplemente ya está, de aquí a verano sí o sí conseguimos el tratamiento de uñas, y durante el verano es mejor hacerlo porque el calor en las uñas es bueno para eliminar el hongo también. Y durante el proceso que dura, me imagino que va mejorando poco a poco. Estéticamente va mejorando, y en cuanto a salud también. Porque esto es una cosa que lógicamente uno le da un poco de vergüenza, ¿no? A lo mejor cuando tiene el hongo esconden los pies en la arena o lo que sea, pero no hacen falta porque ya hoy en día hay tratamientos buenos para eso. Muy interesante. Bueno, pues ya saben que en Podología Deportiva Canarias pueden asesorarse, lo van a hacer siempre con el trato personalizado al detalle para que ustedes tengan el mayor cuidado posible de sus pies. Yo les insisto, no hace falta esperar a que tengamos un problema en los pies para por lo menos tomar todas estas recomendaciones que son sencillas, muchas de ellas. Y eso sí, desde que ustedes empiecen a tener algún problema en los pies, yo sí que por experiencia propia les recomiendo que cuanto antes le metan mano, porque no suelen irse solo estos problemas. Hay que recurrir
ayuda. Nur, Tanisha, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Vienen antes del verano otra vez para seguir dando recomendaciones de este tipo. Pero como ya el tiempo empieza a estar bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, nosotros seguimos. Saben que en Mírame Canarias tenemos una programación muy bestia, lo tengo que decir así, para todo el archipiélago. Y, por ejemplo, uno de los espacios que más seguimiento tienen son las entrevistas de mi compañero David Cuesta. Las preguntas más incómodas. Sin filtros ni censura, junto al análisis y la reflexión sosegada. Canarias al día, la entrevista. David Cuesta pregunta en la televisión de las Islas Canarias. Miren, y hoy también en Canarias 8 queremos profundizar sobre las acciones que se desarrolla desde el área del Cabildo Insular de Tenerife, que se encarga de la acción exterior de la isla. Y por eso hemos invitado a nuestro plató a que esté con nosotros a la consejera del área de acción exterior, a Lisquel Álvarez. Lisquel, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo está, consejera? Muy bien. Está usted en su casa. Bueno, lo primero que me gustaría de su mano es conocer mejor qué hacen ustedes, presentar su área de acción exterior del Cabildo de Tenerife, porque muchas veces hemos oído hablar de acción exterior del Gobierno de Canarias y no se oía tanto hablar de acción exterior del Cabildo, pero ustedes en los últimos tiempos, bueno, pues se está oyendo que están haciendo muchas cosas. Vamos a ir por partes. ¿Ustedes qué hacen de forma resumida en ese área? Pues la verdad que tengo la suerte de caer en un área de acción exterior que es muy transversal y me permite trabajar con todas las áreas simultáneamente y colaborar. Tengo la verdad que un equipo, el área de acción exterior tiene un equipo muy pequeño pero muy valioso y en estos 2 últimos años nos ha servido para sentar las bases, para marcar objetivos, estrategias y entre ellos está... Entre todos los objetivos que tiene el área, tiene la parte de internacionalización, que es la parte más económica, más empresarial, que nos permite sacar a nuestras empresas al exterior. Pero después tiene ese binomio con la cooperación internacional, que es la parte más humana, más humanitaria, más social y que nos permite crear esa interculturalidad. Después tenemos también la otra parte que es de atracción de inversiones, entonces es un área muy diversa que nos permite crear ese binomio economía y con lo social. Bueno, muy importante esa última pata que usted acaba de mencionar, porque no solamente es que se tienden los puentes hacia otras partes del mundo para llevar fuera nuestro talento, nuestras empresas, nuestros profesionales, nuestros estudiantes y nuestros proyectos de cooperación, sino que también atraer la inversión del mundo a Tenerife, en este caso, consejera. Bueno, ustedes, por ejemplo, esta misma semana, han presentado un proyecto hablando de la cooperación que se titula Cooperar Cooperando. Lo hacen de la mano de la Universidad de La Laguna y van a aprovechar para hacer, digamos, un 2 en 1, que es mejorar la formación de alumnos de la universidad, pero que al mismo tiempo hacer proyectos de cooperación tanto en Senegal como en Cabo Verde. ¿Por qué estos países? Pues la verdad que este proyecto, bueno, déjame decirte que la última noticia que hemos recibido es que hoy se abrió el plazo para inscribirse al primero de los cursos del proyecto Cooperar Cooperando y ya se llenó. Entonces hemos pensado en ampliar el número de plazas para el primero de los cursos, pero es una acción que, como dices, es formativa, pero que después tiene la parte práctica. Nos permite que todos esos estudiantes de las distintas áreas, ya sean de la parte de la rama de ingeniería, de arquitectura, de salud, de energías renovables, les permita a todos estos estudiantes realizar esta labor de cooperante, pues de ahí el nombre de Cooperar Cooperando.
y luego la culminen con una parte práctica, así que hace el proyecto muy dinámico y les permite a todos estos estudiantes realizar prácticas en cooperación al desarrollo. Es un proyecto que queremos que permanezca en el tiempo, así lo ha manifestado Lidia Cabrera, la vicerrectora de la Universidad de La Laguna, cuando tuve la suerte hace 2 días de presentar el proyecto. Y lo que queremos es que perdure y que estas prácticas, que vamos a empezar por 8 alumnos, continúe abarcando un abanico más tanto de países como de alumnos que puedan realizar estas prácticas. ¿A partir de cuándo tendremos a esos alumnos, por ejemplo, en estas prácticas, consejera? Porque a nadie se le escapa que en un área como este último año de pandemia, probablemente muchos proyectos se les habrá, no digo que atragantado, pero habrían querido ustedes tener otro ritmo al que realmente habrán podido tener por las restricciones lógicas. Bastantes proyectos, bueno, hemos tenido que adaptarnos también a la situación, un poco como lo hemos hecho todos, pero los medios digitales pues nos permite realizar la parte formativa de manera online, de ahí que los cursos comenzarán de manera online y bueno, y las prácticas pues efectivamente tendremos que esperar a la evolución del escenario COVID, de la pandemia, como evolucione no solamente aquí, sino también en los países donde los alumnos realizarían las prácticas. En principio valoramos comenzarla a final de este año, a la espera de cómo evolucione toda la pandemia en esos países. ¿Miran desde el área de acción exterior del Cabildo de Tenerife clara y fijamente a África, pero no solamente a África, al resto del mundo también y por supuesto Latinoamérica? Entre los proyectos de cooperación, por ejemplo, yo recuerdo, consejera, entre otros, que tenían el año pasado una ayuda con Cruz Roja precisamente para recibir a todos esos migrantes venezolanos que en muchos casos salían extenuados caminando de Venezuela, atravesando Colombia y llegando, fíjense qué barbaridad, Ecuador, todo esto caminando. Y bueno, la solidaridad del pueblo canario, en este caso del pueblo tinerfeño, a través de este área del Cabildo, estuvo allí a través de Cruz Roja. Qué importante esto también, ¿no? Hemos colaborado, como bien dices, en el año anterior con Cruz Roja en este proyecto para los venezolanos que migraban hacia Ecuador. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Este año justamente vamos a fortalecer esta ayuda. Como saben, la situación en Venezuela es muy complicada. Si antes lo era, antes de la pandemia, ahora se ha agravado más la situación, sobre todo de todos los venezolanos y de los tinerfeños y tinerfeñas que viven allí. Entonces vamos a fortalecer este año la ayuda humanitaria lo haremos de la Fundación España Salud. Estamos en permanente contacto con Francisco Armas Pérez, que es el consejero que ha sido nombrado del área de migraciones en la Embajada de España en Venezuela. Y estamos al tanto y en contacto permanente de cómo está la situación en Venezuela y cómo lo están viviendo los tinerfeños y tinerfeñas. Por eso no podemos mirar para otro lado con Venezuela, que es un país con el que nos unen lazos sentimentales, familiares, sociales y humanitarios. Estuvo precisamente donde está usted ahora hace un par de meses el vicepresidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Española. Bueno, y ahí tenemos una idea de un proyecto, a ver si lo podemos sacar adelante para dar a conocer precisamente también ese ejemplo. Hay una situación que a nadie se le escapa muy complicada en Venezuela, pero también hay otra realidad que son esas empresas canarias de isleños que aguantan contra viento y marea, empresas muy importantes, algunas de ellas de las más importantes en sus respectivos sectores en Venezuela, que siguen batallando, que siguen aguantando, que siguen dando trabajo en algunos casos a miles de personas en aquel país. Y al final también es una de las patas de este área, consejera, imagino, la internacionalización, mirar a todos los países, pero en Venezuela también puede haber una oportunidad, porque ahí tenemos el ejemplo de que si con todo lo que tienen allí esos empresarios siguen aguantando, hay opciones, hay posibilidades. Hay posibilidades en ambos sentidos, tanto para las empresas nuestras que tienen interés en Venezuela,
Y de hecho, pues es verdad, de hecho mantuvimos también, yo tuve la oportunidad de reunirme con el vicepresidente de Cabespa y así me lo señalaba, toda la cantidad de empresarios que están luchando para mantener su negocio en Venezuela. De ahí que hay posibilidades en ambos sentidos, no solamente para las empresas de Tenerife que quieren exportar también sus productos e instalarse en Venezuela, sino también atraer inversiones. Hay muchas empresas que tienen interés, muchas empresas de Venezuela que tienen interés en instalarse aquí en la isla. Y también pues, de ahí el binomio perfecto que hacemos tanto de lo social como de la parte de internacionalización. Y seguiremos colaborando con la colaboración con las cámaras de comercio, tanto de Santa Cruz de Tenerife como con cámaras de comercio a nivel internacional, para favorecer esta internacionalización de las empresas. Ojalá que nosotros estamos en ello, pero primero que la pandemia por ahora no lo posibilita, pero tenemos un ilusionantísimo proyecto con esos isleños de irnos otra vez para allá. Saben que ya no sería la primera ocasión que esta televisión lo hace, y en esta ocasión queremos ir para poner en valor a todos esos empresarios canarios y precisamente para servir de puente, ese puente de ida y vuelta que precisamente la consejera acaba de decir. Ojalá que lo podamos hacer, estamos convencidos que sí que lo vamos a poder hacer este mismo año. Consejera, también ustedes comparten proyectos desde el área de acción exterior, además proyectos interesantes con el ITER. El ITER, ya como te dije anteriormente, mi área me permite abarcar muchas áreas y de ahí la transversalidad me permite también colaborar con todas esas áreas que tienen también proyectos de cooperación internacional, y entre ellos el ITER tiene un área dentro de todo el Instituto de Energías Renovables que está muy focalizada en lanzar proyectos de cooperación. De ahí también tienen concedidos muchos proyectos MAC de la Macaronesia, y entre ellos tenemos uno que nos va a permitir también en Senegal hacer un proyecto que estamos colaborando con ellos. Es formativo, es de energías renovables, de la parte de fotovoltaica, y tiene una parte muy dinámica y muy práctica en el que vamos a incluir un kit de diagnóstico para que ellos también puedan hacer esa parte práctica dentro del sector de energías renovables y contribuir cada vez más a proyectos de cooperación internacional en los países de origen, que es lo que demandamos ahora. Consejera, este mundillo es un mundillo que engancha, porque claro, usted en su lugar debería, además de estar trabajando en su despacho y en reuniones, probablemente ya a estas alturas tenía que haber hecho algún que otro viaje más del que ha podido hacer. Pero es un mundillo que engancha, ¿verdad? Porque usted, yo la veo que un día tiene una reunión que sí con los chinos, mañana con los japoneses, pasado con los de Venezuela. Está todo el día... debe ser muy enriquecedor. Ya te digo, la pandemia también, esta situación que estamos viviendo, nos ha impedido pues realizar todos los viajes que quizás en no COVID hubiéramos hecho, pero hay que mirarlo por el lado positivo, y a nosotros nos ha permitido pues sentar las bases para establecer las líneas estratégicas del área, y eso es lo que me ha permitido a mí hacer en este año COVID. Por eso me he mantenido reuniones con las organizaciones, fortaleciendo el tejido asociativo de la isla, con el lado empresarial, qué es lo que demandan. Hay que un poco, cuando tú vas a establecer proyectos y líneas estratégicas, tienes que escuchar a la otra parte, tanto a los países del exterior con los que vas a trabajar, cuáles son sus demandas, y también por el lado de la internacionalización, qué es lo que demandan nuestras empresas a la hora de solicitar ayudas para poder salir al exterior y romper esas barreras que les impide hacerlo. Bueno, a mí me viene a la mente, y ya tenemos que despedirnos, en otra entrevista, a una empresaria argentina importantísima que gracias a cómo se le facilitaron las cosas desde Tenerife, instaló la sede central de su importante empresa aquí en esta isla, con lo cual efectivamente es un camino de ida y vuelta, y al final todo ese trabajo que se está haciendo ahora es trabajo avanzado para cuando realmente ya podamos ir a vernos cara a cara unos con otros, porque al final el contacto personal siempre va a ser imprescindible, pero ya es mucho trabajo avanzado el que se está haciendo, y yo quiero aprovechar, como conozco algo este área por otro programa que yo tengo,
en felicitarle y agradecer públicamente la labor de todo el equipo humano que usted tiene con usted, porque realmente son gente que trabaja con amor, con pasión por lo que hacen, y al final no podemos tener mejores embajadores para la imagen exterior, en este caso de Tenerife, que a gente que realmente está enamorada de su trabajo, y eso lo demuestra Lisquel Álvarez. Consejera, muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí con el repaso de hoy en Canarias 8. Les dejamos con la compañía de la programación de Mírame Canarias y les volvemos a ver la semana que viene otra vez aquí. Adiós.